Los miércoles empecé a enseñar una casa limpia y quiero preguntarle cuántos de ustedes estuvieron el miércoles pasado que empecé el estudio. Ustedes se dan cuenta que la voluntad de Dios es bendecirnos y hablé mucho de la fe y dije que vivir por fe es estar completamente convencidos de que Dios puede suplir todas nuestras necesidades y que también Él va ¿a qué? A dar poder en la obra de mis manos. Usted se recuerda que hablamos mucho de que las manos nuestras deben de multiplicar. Cualquier otra persona que piense lo contrario, entonces no está viviendo por fe, está viendo la escasez, está viendo las crisis. Hoy ellas entonaron una alabanza que yo no la escogí, sino la escogieron ellas. Y déjenme decirle que yo estoy segura que esa alabanza era del Espíritu Santo, porque hay algo que en esa alabanza se decía. Él capturó nuestro corazón. Cuidado con algo que le capture su corazón, que no sea Dios. Cuidado con la duda, cuidado con la queja, cuidado con la lástima, porque solamente Dios puede capturar nuestro corazón. Sigo con el tema, lo que es una casa limpia. Hoy voy a tratar y explicarle, porque yo me imagino que muchos de ustedes se preguntarán, y la pastora, ¿por qué está hablando de una casa limpia? Este estudio no me lo propuse yo misma. Este estudio es el resultado, escuche bien en esta noche, el resultado de tanta consejería que doy. Y no es que voy a hablar de las consejerías que doy, pero es que trato mucho con las personas, trabajo con el componente mental, trabajo con el componente emocional y muchas de las consejerías que doy por la oración que tengo que tomar antes de tenerlas, porque aún visite su casa o aún platique con usted y usted crea que es una conversación muy simple, siempre oro antes de hacer cualquier cosa, por la sencilla razón, estamos tratando con muchos problemas en esta temporada. Entonces, esto fue dirigido del Espíritu Santo después de revisar ciertas consejerías y de darme cuenta que parece contradictorio, porque mucha gente está haciendo todo lo que tiene que hacer. Muchas personas están que no son malas y están haciendo y viniendo a la iglesia, pero no les veo el avance, no les veo los resultados que dice esta palabra de Dios. Porque si nuestra vida, fíjese bien, no va de acuerdo con este libro, algo está ahí contradictorio. La palabra dice, o sea, la Biblia, la que tenemos usted y yo, la palabra dice que nuestro Dios es un Dios verdadero, ¿sí o no? Dice que en Él no hay engaño, ¿sí o no? ¿Verdad que lo dice la palabra? Entonces, si Él es un Dios verdadero, si Él es un Dios donde no hay engaño, alguien tiene que estar mal en esta escena. Y si Él no es el que está mal, tenemos que revisar entonces qué es lo que está pasando con nuestras vidas. De ahí se originó el título Una casa limpia. Y lo que quiero enseñarle es cómo hacer la limpieza, cómo poder nosotros quitar toda opresión, cómo poder nosotros tener hogares saludables, viviendo, no importa la situación, no importa el país, sino simplemente teniéndolos igual a como dice la palabra del Señor. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces, si está tomando nota, lo primero que le voy a enseñar es esto. Una casa se puede enfermar. Y sé que mucha gente está preparada para recibir esto y otro grupo no está preparado, me lo va a rechazar. Una casa se puede enfermar y estoy hablando de lo material. De la misma forma que se puede enfermar o contaminar un animal o una planta. Una casa se puede enfermar. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver. Ahora estamos viendo los problemas de la casa. Si la casa se enferma, lo que podemos descifrar es que el ambiente de la casa se contaminó. Escuche bien porque este mensaje le va a servir. Y muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a vivir en ambientes contaminados que ya parece que fueran parte como las cortinas de la casa nuestra. Sin embargo, cuando vemos la palabra de Dios, Él habla, mi casa es una casa de oración. Y cuando nosotros dedicamos nuestras casas o Dios nos da un territorio o nos da una casa, nosotros también deberíamos de decir lo mismo. Mi casa es una casa de oración. ¿Se recuerdan en nuestros países, todos nosotros los latinos, siempre hacíamos qué? Y la inauguración de nuestra casa, ¿verdad? Cuando abren las escuelas, ellos dicen el open house, dicen de la escuela, porque empieza un nuevo año escolar. Pero igual usted cuando se mudó a un apartamento, ya sea alquilado o sea usted dueño, también entonces usted dice, ¿verdad? Bueno, vamos a celebrar la primera noche. Yo no sé cómo usted lo haga, pero siempre hay una
una alegría, hay una bienvenida cuando Dios nos da un nuevo territorio. Entonces, el problema es cómo está el ambiente en ese territorio. ¿Cómo están las cosas? Y no sé si Elisa me dejó por allá tiradas mis cosas que yo le había pedido, mi bolsita para tenerla lista. Entonces, mire bien, cuando una casa o un ambiente se enferma, escuche bien, o está operando en esa casa un ambiente contaminado, todo lo que esté adentro, todas las personas, todas las relaciones, todo lo que es finanzas, aquí me lo puedes poner, todo lo que es finanzas, todo lo que es la comunicación de los unos con otros, algo va a estar mal, todo puede ser afectado. ¿Por qué? Porque es afectado por ese ambiente espiritual que está operando en las casas. No sé si usted me está comprendiendo lo que yo quiero hablar ahora. Hay casas donde usted entra y usted siente esa negatividad. Hay otras casas, yo quiero que usted use su mentalidad en esta noche, su mente. Yo personalmente me ha tocado ir a orar a ciertas casas. Y hace mucho tiempo, voy a utilizar sin decir nombres esta casa. Fui a una casa, yo no vivía todavía en Coral Springs, y entré a una casa en Coral Springs donde la madre me pidió que viniera a orar, porque tenía 3 hijos, un varón y 2 hijas. Los 3 estaban en drogas. Y yo dije, bueno, voy a ir a orar para limpiar el ambiente espiritual. Esta familia estaba ya casi, tenía su casa pagada, trabajaba él, trabajaba ella, pero el problema de la casa, el Señor me lo mostró, era el ambiente que estaba contaminado. Y aquí hay que descifrar si ese en realidad el ambiente o es la persona que está contaminada. Yo fui a ese hogar a orar, y lo primero que noté cuando entré, una sala muy preciosa, todos los muebles en su lugar, un olor a fabuloso. Una vez usted entra a una casa y siente el olor a Pine Sol y todo, súper delicioso. Pero me di cuenta cuando subí para el segundo nivel, porque íbamos a ungir la casa, eso llamamos cuando ponemos aceite. El aceite no sana, si no lo usamos como un simbolismo. La Biblia está llena de simbolismos que lo que representan es que en lo natural hacemos algo para que afecte lo espiritual, pero no sanan los simbolismos. ¿Está claro eso? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo voy subiendo y vamos a entrar al cuarto de la primera muchacha para poder orar. Y voy viendo que en las paredes habían unos manazos. ¿Cuántos de ustedes saben cuando alguien se enoja y pega un manazo y deja un hoyo ahí? Aquí es fácil, en mi país no, porque las paredes son bien gruesas. Aquí son de este material muy suave. Entonces, me llamó mucho la atención, porque entonces pude ver, no se necesita ser sabio ni tan espiritual, ver que en esa casa, aparte de droga, había violencia. Entonces nos trasladamos después de haber orado, la puerta del closet estaba toda zafada también. Entonces imagínense, entonces ya no era solamente espiritual, tampoco drogas, ni violencia, sino también era desorden. ¿Están comprendiendo cómo voy? Entonces nos movemos a la otra casa, en la otra habitación, perdón. Cuando nos movemos a la otra habitación, encontramos toda la ropa tirada en el suelo. Toda la ropa. Encontramos latas de Coca-Cola, latas de cerveza. Encontramos un sinfín de cosas, cigarrillos abajo de la cama, jeringas y todo. Entonces era tal el caos, pero no se veía del primer piso, no se veía de la sala. Años más tarde, esta familia tuvo que hipotecar la casa debido a los problemas de cárcel que los hijos estaban yendo y yendo, y el problema nunca salió. Usted pensará, bueno, pastor, usted es efectiva para orar y no salió. La cuestión es de que cuando se presenta una casa a Dios, hay que saberla mantener. ¿Cuántos me pueden entender en esta noche lo que estoy hablando? Entonces, mi tema es que no tengamos acusación. Siempre vamos a tener quien nos acusa. Apocalipsis 12, versículos 10 y 11, dice en la palabra del Señor, para mucha gente, déjenme explicarle antes de leerlo, lo pueden poner, para mucha gente el diablo simplemente es una idea, es una fábula, es algo que dicen por ahí en las historietas, pero el diablo es tan real como que usted y yo estamos acá. La cuestión es que aunque Él sea bien real, Dios nos ha dado a nosotros el poder y la autoridad para que todo lo que no sea de Dios podamos sacarlos de nuestra casa. Y el pueblo de Dios dice,